Definitivamente, ¿verdad? Ahora pues vamos a pasar a esta última fase que tenemos establecida para poder llevar a cabo este Congreso Internacional de Educación Ambiental, Sostenibilidad Educativa, con lo que es el panel que vamos a estar celebrando, ¿verdad? Durante la tarde de hoy. Y pues vamos a tener unos panelistas de lujo que me voy a permitir presentar en este momento para que ustedes puedan conocer quiénes son esos panelistas que van a estar con nosotros. Así que pendientes que ya mismito también vamos a estar publicando el enlace para que puedan obtener su certificado de participación de este congreso. Así que pendiente a nuestra transmisión. Y pues vamos a comenzar presentando a nuestra primera, aparte de los panelistas que van a estar con nosotros durante la tarde de hoy, a la maestra María Alicia Martínez de Uruguay. María Alicia es maestra en educación primaria, líder de Roots and Shoots del Instituto Jane Goodall, es coordinadora para Uruguay de Relato Océano y fundadora líder de la propuesta de educación ambiental tras las huellas del venado. También formarán parte de este panel la maestra Wanda Ortiz, que es educadora marina del programa Sea Grant Puerto Rico, es técnica de campo y presidenta de Little Woman Beach Chart, es microbióloga y también es bióloga marina especializada en tiburones. También estará con nosotros durante este encuentro el maestro César Gamarra Dulanto, que será profesor, que es profesor invitado de cursos de didáctica, miembro activo del Comité de Vigilancia Ambiental de los Humedales de Santa Rosa de Chancay y coordinador general de la red Educa Verde. También será parte de este panel Jonathan Rivera, que es presidente y fundador de la Hacienda del Portal Corp, es certificado en gerencia, leyes, regulaciones y buenas prácticas en agricultura y ganadería y se ha desempeñado como tallerista internacional. Y por último, y no menos importante, también será parte de los panelistas que hoy estarán con nosotros, la maestra Gladys Ivonne Guarnizo, que tiene un magíster en ingeniería civil, especialista en ingeniería ambiental, gerente general de laboratorios ambientales en Virotec y es asesora ambiental en los objetivos de desarrollo sostenible. Así que ya pronto vamos a estar concluyendo con este Congreso Internacional de Educación Ambiental y pues mi querida amiga y hermana Carla va a ser la que va a estar liderando este Congreso de Educación, este panel de Congreso de Educación Ambiental. Adelante, Carla. Muy buenas tardes, ¿verdad? A todos y todos, nuevamente los saludo. Para mí es un honor, ¿verdad? Gracias, Carmelo, por hacerme la invitación a ser la moderadora de este espacio. Muy emocionada, ¿verdad? De compartir con todos y cada uno. Hay algunos que ya los conozco, que he tenido la oportunidad, ¿verdad? De compartir con ellos. Así que Carla, nada. discúlpame que se me olvidó dar unas instrucciones específicas a los panelistas. Van a tener de 3 a 5 minutos donde ustedes van a poder hacer, ¿verdad?, una corta presentación sobre el aspecto de sostenibilidad o sobre cómo ustedes trabajan la sostenibilidad desde sus áreas de interés. Y recuerden que después, pues, Carla le va a dirigir las preguntas y va a ser de la siguiente manera esta presentación. Comenzamos con César Gamarra, luego Wanda Ortiz. Si puedes ir anotando, Carla, para que tengas constancia. César Gamarra, Wanda Ortiz, Jonathan Rivera, Gladys Guarnizo y entonces y cerramos con la maestra María Alicia Martínez. Este va a ser el orden, ¿verdad?, de cada cual va a presentar y así va a ser el mismo orden en que van a responder las 3 preguntas establecidas. Adelante, ahora sí, Carla. Gracias, Carmelo. Bueno, pues ya está impartidas las instrucciones, ¿verdad? Así que yo entiendo que ya podemos pasar con el primer expositor, ¿verdad? El señor César Gamarra, ¿verdad? Para que presente su presentación de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Sobre los trabajos que realiza. Adelante. Gracias. Bueno,
Permítame presentarles en todo caso, vamos a compartir. En Chancay, por ejemplo, un tema sobre la sostenibilidad estaría relacionado con el Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal de Santa Rosa. En este comité realizamos trabajos para el cuidado del medio ambiente, de lo que vendría a ser el área de conservación ambiental del Humedal de Santa Rosa. Entonces, se ha realizado, por ejemplo, sensibilización virtual, capacitación semipresencial, se hace la vigilancia, el monitoreo, el avistamiento de aves, ¿no? Y también hay diferentes acciones como recoger el repollo de agua, lo que sería la pista, para evitar la eutrofización, ¿no? Para evitar que los animales se mueran dentro de este humedal, ¿no? Por falta de la luz solar. Y bueno, pues ahora estamos realizando compost con esta pista, se saca la pista y la pista se transforma en compost y este compost luego sirve para las plantas cercanas para la población, ¿no? que vive cerca al humedal. Eso dentro de las cosas que se realizan, ¿no? También, como les decía, se hacen los avistamientos de aves, se hacen eh, campañas turísticas, se trabaja mucho con la población, con los colegios, ¿no? Entonces, de esa manera eh, podemos darnos cuenta de que hay un desarrollo sustentable en todo esto, ¿no? Y como pueden ver ahí la participación de la población. Claro que también hay ciertas ponencias, podríamos conversar de ello, ¿no? Pero es básicamente lo que hacemos desde el Comité de Vigilancia Ambiental. Muchas gracias, César Gamarra, ¿verdad? Por compartir ¿verdad? En este corto tiempo las labores que hace. Y me identifico muchísimo con el trabajo que hacen, ¿verdad? Sobre los avistamientos de aves. Muy importante, ¿verdad? Que las personas conozcan, como había mencionado, la biodiversidad que tenemos en la zona. Y qué mejor, ¿verdad? Que haciendo que las personas se integren y sean parte, ¿verdad? De todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y llevar a los jóvenes y a las personas, ¿verdad? A hacer estos avistamientos y a promover el aviturismo también. Así que muchas gracias por eso, César. Ahora pasamos entonces con Wanda Ortiz. Adelante, Wanda. Hola, hola. Déjame compartir rapidito mi pantalla. Entiendo que se puede ver cualquier cosa, pues me dejan saber. Mi nombre es Wanda Ortiz, como mencionó anteriormente nuestro moderador. Yo estoy trabajando como presidenta y educadora para nuestra compañía, que es Big Shark, que entre dos personas, pues entonces actuamos como manejadora o administradora. Y básicamente a través de nuestra compañía surgió, ¿verdad? A base de pues, esta acumulación de conocimiento y experiencia que quisimos dirigir de alguna manera para poder utilizarla y educar a otras personas. Y esto se convirtió en lo que es nuestra misión, que es poder facilitar conocimiento sobre lo que yo he estado estudiando a lo largo de mi carrera, que son los tiburones, y entonces integrar también los batoideos en esa ecuación de Puerto Rico. Y lo queremos hacer por medios educativos e informativos a nuestros boricuas y también al mismo tiempo resaltar la importancia de la mujer puertorriqueña en la ciencia y la conservación de estas especies, porque así fue como pues llegamos a poder fundar o crear Little Women Big Sharks. Y básicamente lo que nos dedicamos es a proveer una serie de servicios a través de charlas, cursos, talleres, capacitaciones y orientaciones también, información acerca de estas especies en la isla. Y también herramientas como materiales educativos e informativos de modo digital, publicaciones informativas electrónicas y también un blog de relatos y experiencias para empoderar a las mujeres puertorriqueñas a querer estudiar esta especie en la isla. En el background pues se presenta un ejemplo de una de nuestras páginas dentro de nuestro website, y cada una de nuestras páginas informativas contiene una sección donde ustedes pueden descargar el documento PDF para no tener que pues, nosotros distribuirlo o tenerlo a la mano y gastar papel en ese sentido. Y
Esto es sumamente importante porque para poder llegar a un manejo efectivo de nuestras especies, un manejo sustentable, sostenible de los tiburones y las rayas en Puerto Rico, la educación aquí es clave. Y nosotros básicamente dentro de muchos temas que incorporamos, nos gusta resaltar que los tiburones son especies poco productivas a diferencia de muchos peces óseos. Los tiburones siendo peces son diferentes y en cuanto a esto de productividad pues son más parecidos a los mamíferos, por decirlo así, que a los otros peces óseos. Así que, y aquí pues entonces resaltamos que pues como especies poco productivas, ¿verdad? Lo que significa es que tienen un crecimiento lento, por lo general, ¿verdad? Estas características de crecimiento lento, maduran muy tarde a lo largo de su vida, tienen pocas crías por cada evento reproductivo y no se reproducen frecuentemente, por lo general se reproducen de cada 2 a 3 años sucesivamente así. Y duran mucho tiempo, además de que tienen tamaño. Gracias a estas características que se han podido identificar a lo largo de muchos años, pues se ha determinado que las especies más vulnerables son aquellas que son más grandes y costeras porque tienen mayor exposición al disturbio humano y a los efectos pues, que arraigan de nuestras acciones de nuestras acciones. Y también considerando que los tiburones enfrentan una gama amplia, ¿verdad? Un sinnúmero de retos y amenazas, entre ellos la sobrepesca, la destrucción de hábitat, control poblacional, cambio climático, hostigamiento, enfermedades, manejo inadecuado, incluso los impactos que genera la basura marina. Y conociendo todo esto y poder ponerlo en perspectiva y producir materiales donde se comparte este tipo de información para cada una de las especies que tenemos aquí, entonces podemos crear un manejo efectivo de nuestras especies, realizando siempre estudios locales, que de esa manera pues entonces se pueda promover una estrategia y se puedan implementar una estrategia que resulten efectivas, ¿verdad? En cuanto al manejo y que sean pues, local. Y por ahora lo que conocemos es que hay una unión de esfuerzos de la UNESCO con la UICN para el planteamiento de estrategias de manejo sostenible y sustentable de los tiburones alrededor del mundo. Pero como les mencioné, esto requiere también un esfuerzo local de gran magnitud y considerar que los tiburones son especies vulnerables a las que tenemos que atender y considerar ciertas características que los definen como especie. Esta es mi información, nuestra información de contacto. Estamos siempre a la disposición de todos ustedes y muy honrada de poder estar aquí y agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Wanda. Un placer y un honor tenerte aquí, ¿verdad? Conozco de primera mano el trabajo que haces con Little Women Big Shark, así que nos has dado charla, ¿verdad? También a los estudiantes y gracias a ella sabemos muchísimo sobre tiburones, así que excelente la labor que realizas y te felicito por eso. Gracias por aceptar ser parte, ¿verdad? Muchas y qué gracias. bueno, hace falta cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De que los tiburones son máquinas asesinas, no son la película Jaws, es mucho más que eso, así que sigan las redes de Wanda, ¿verdad? Y todas estas personas tan apasionadas que trabajan con los tiburones. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Wanda. Gracias a ti. Pasamos ahora con nuestro próximo expositor, Jonathan Rivera. Adelante. Y saludos, buenas tardes a todos. No voy a compartir pantalla, simplemente pues les voy a hablar un poco acerca de nuestra labor como fundador de Hacienda El Portal, que es un lugar, ¿verdad?, aquí que tenemos en Río Grande, colindando con el bosque forestal del Yunque. Nosotros venimos de liderar una institución educativa en grados escolares de primaria, de kinder hasta octavo grado. A consecuencia de todo esto de la pandemia, pues nos hemos movido a educar desde otro punto de vista, con un ambiente, ¿verdad?, un espacio natural, donde enseñamos a los niños por medio de talleres, por medio de recorridos por la finca, donde ellos pueden apreciar los animalitos que tenemos, como ovejas, cerdos, gallinas, pavos, patos, conejitos. Tenemos plantas de guineo, de plátano y diferentes cositas. A ellos aprender a tener el amor por la naturaleza, amor por los animales. Entendemos que ahí está la raíz de todo, en educar a la niñez. Un niño que ame un animalito, que ame una plantita, pues va a amar todo el entorno, lo que es la naturaleza, y de igual manera va a amar a su prójimo, a su vecino, a su amigo, a cualquier familiar, y hace que
el mundo, ¿verdad? Pues sea un ambiente más sano, donde podamos coexistir todos unos con los otros. Entiendo que en eso estamos de acuerdo todos los que hasta aquí he visto que han expuesto. Es la labor que nosotros realizamos acá en Hacienda del Portal en Río Grande. Muchas gracias, Jonathan. Admito que no conocía sobre la labor que realizan, así que qué bueno, ¿verdad? Que seas parte de este congreso para conocer un poquito más y espero más adelante, ¿verdad? También a poder aprender un poquito más y ver de qué manera podemos colaborar también con la labor que realizan. Claro que sí, es bienvenida ahí. Muchas gracias. Y me quedo con eso mismo, ¿verdad? Que dices, lo del amor por la naturaleza, por los animales, ¿verdad? Y que la raíz de todo es la educación, como decíamos exactamente. Claro que sí, y no solamente a la niñez, sí la niñez, ¿verdad? Es la que va creciendo, pero también se ofrecen talleres adultos, tenemos una actividad próxima donde vienen adultos mayores, ¿verdad? Esas personas de la tercera edad. Entendemos que todos necesitamos educarnos, quizás tenemos en algunos temas una mentalidad errada y parte de esto que estamos realizando aquí todos los que estamos, que es llevar el mensaje acerca de las diferentes especies, de los diferentes temas que nos afectan a todos, de manera positiva o de manera negativa. Y es bien necesario que sea de manera positiva. Sí mismo, y que así sea también. Que podamos coexistir, ¿verdad? Con cada especie y con cada ser humano. Muchas gracias, Jonathan. Un placer. Pasamos entonces con Gladys Guarnizo, adelante. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y les voy a ver si, déjame ver si puedo compartir pantalla un momentico. Ajá, bueno, la parte de laboratorios ambientales es un eje transversal de todos los objetivos, por cuanto nos permite cuantificar el avance o el retraso de la consecución de estas medidas que estemos tomando. Entonces, nosotros tenemos un grupo de consultores que apoya tanto a la industria del petróleo como a la industria alimenticia, la industria ambiental, y colaboramos con los monitoreos de fuentes de agua, de suelos contaminados, de la industria, de la calidad del aire, que lamentablemente se ha ido deteriorando, pero son cosas en las cuales tenemos que tomar medidas, tenemos que actuar de manera urgente, porque la solución tiene que ser ya. De igual manera, contribuimos con el objetivo de la alimentación, por cuanto también analizamos alimentos contaminantes, de manera de que se garantice que lo que llega al consumidor sea en las óptimas condiciones, las condiciones adecuadas. Principalmente ese es nuestro aporte. En la parte analítica del laboratorio en toda el área ambiental. Y aquí están los contactos, principalmente eso. Desde ese ámbito, ya va que no sé. Muchas gracias, Gladys, por compartir sus contactos, ¿verdad? Y la información sobre lo que trabajan. Muy, muy importante, ¿verdad? Y esencial para mantenernos informados y conocer, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? Conocer esta calidad, ¿verdad? Del aire pues, de todo nuestro hábitat. Así que muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos trae. Gracias. Gracias a usted. Ahora pasamos con mi querida compañera maestra María Alicia. Adelante. Buenas tardes, una gran alegría estar compartiendo este espacio. Mi agradecimiento y mis más sinceras felicitaciones a los organizadores. También una gran sorpresa y una muy grata sorpresa encontrarme con Carla aquí como moderadora, con quien he compartido tantas instancias virtuales a partir del 2020 y de quien justamente hoy pensaba cuando la escuchaba preguntando qué motivos tenemos para la esperanza.
sin duda, los educadores tenemos, creo yo, que como principal motivo de esperanza las futuras generaciones. Poder dejar algo en nuestros estudiantes, en nuestros niños, niñas, jóvenes, para que ellos sean mejores tomadores de decisiones de lo que hemos sido nosotros y que, bueno, realmente puedan hacer ese cambio en el mundo para la mejor convivencia de todos los seres que en ella habitamos. Así que creo que esa es la esperanza que como educadores tenemos que llevar como bandera. Realmente poder generar cambios, poder transformar y generar personas que puedan caminar por la vida mejor de lo que nosotros hemos caminado. Y bajo esa convicción y bajo la convicción de que siempre tenemos que escuchar a nuestros alumnos, que siempre tenemos que estar atentos a sus intereses, a sus necesidades, allá por 2014, sin darme cuenta de lo que iba a convertirse después, porque en realidad fue algo que surgió como propuesta áulica, surgió en mi clase un proyecto de educación ambiental que llamamos Tras las huellas del venado, donde pude descubrir que mis alumnos no conocían a los animales que los rodeaban. Y preparábamos una salida y ellos pensaban que iban a encontrar perros, caballos, vacas, porque íbamos al campo, y hasta elefantes y jirafas. No pensaban en ningún animal de nuestra fauna autóctona. Esa escucha en ese momento de esa maestra y esa voz de esos niños manifestando sus intereses generaron algo increíble que año a año fue creciendo, que salió de la educación formal y se transformó en una propuesta educativa multidimensional e intergeneracional hacia el desarrollo sostenible. Considero, perdón, estoy mal de la garganta, si no me escuchan bien, pido mis disculpas. Considero que es una construcción colectiva y participativa, por eso les decía, comenzó en un salón de clase y hoy realmente que puedo decir que ha salido del país desde allá, desde sus comienzos, pero fue vinculándose, tejiendo redes, forma parte del Instituto Jane Goodall, forma parte de Relato Océano y tiene múltiples amigos en todo el mundo para poder construir juntos. Y entonces quería compartir con ustedes justamente un videíto, voy a pedir para compartir pantalla que me habiliten, donde van a poder oír esas voces de esos participantes que construyen esta propuesta educativa hacia el desarrollo sostenible. Tenemos la opción de usar el don de nuestras vidas para hacer del mundo un lugar mejor. Jane Goodall. Para mí, Tras las huellas del venado es un impulso a niños y niñas como yo a informarnos y por un pequeño rato desconectarnos de la sociedad. Nos dan tiempo para aprender, conocer, crear, imaginar y compartir. Es una experiencia única, de la cual no creo arrepentirme, y espero algún día saber utilizar bien todo lo que he aprendido gracias a mis compañeros y a la venada más sabia, Alicia. Hola, soy Josefina, la mamá de Santiago. Santiago tiene 7 años y desde los 4 años participa en el proyecto Tras las huellas del venado, liderado por María Alicia. Resulta que esa propuesta, que inicialmente era para nuestro hijo, se convirtió en un proyecto que fuimos llevando a cabo como familia. Como familia nos llevó a acuñar la frase que María Alicia le enseña a los niños de conocer para amar como algo muy propio. Vamos progresivamente a participar en todas las actividades y empezamos a conocer animales, a conocer lugares, a conocer personas. Empezamos a conocer a nuestro hijo en otra faceta y nos empezamos a conocer y a reinventarnos a nosotros como padres, buscando apoyar a nuestro hijo en este tipo de formación, por decirlo de alguna manera, que era educarse a partir de sus propios intereses. Es muy importante compartir con gente de todas las edades, ya que los grandes aprenden y a los chicos les podemos compartir nuestro conocimiento.
Mención especial hay que hacer qué significó Tras las huellas del venado en esta época de pandemia. Cómo decir que en definitiva este proyecto que nos ha movido como familia y que involucra tanto a los niños y que ha cambiado nuestra forma de vivir cotidianamente, se ha convertido en un soporte fundamental en estos momentos en que nos tenemos que mantener tan alejados y resguardados de nuestros vínculos cercanos. Hola, yo soy Jimena Morales, educadora ambiental del Parque Metropolitano de Santiago de Chile. Hola, soy el profesor Tiburón de la Fundación Mundo Azul en Guatemala. Hola, saludos, mi nombre es Carla Montalvo, soy de Puerto Rico. Trabajamos con María Alicia realizando unos talleres, fue nuestro primer trabajo en época de pandemia. Tuvimos varios encuentros virtuales en donde buscamos cambiar la perspectiva negativa sobre los tiburones y la conservación de los océanos. Para mí ha sido una de las mejores coincidencias de vida y una de las cosas más interesantes que me ha pasado en la pandemia. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Muchas gracias, María Alicia. Me emociona, ¿verdad? Ver el video, aunque lo he visto en más de una ocasión, ¿verdad? Pero siempre es bueno ver todo lo que ustedes hacen. Conozco de primera mano, ¿verdad? La labor que realizas con los niños de Tras las huellas del venado. Y de verdad que es una labor excepcional. Si digo que hay una razón para esperanza, son esos jóvenes de Tras las huellas del venado en Uruguay, ¿verdad? Los que hacen que eso sea posible. Así que gracias. Carla. Muchas gracias a ti, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿verdad? Creo que ya esa era la última, ¿verdad? Ahora pasaríamos entonces con lo que sería la ronda de preguntas. Sería el mismo orden, según me cuenta el maestro Carmelo Cedeño de la Rosa. Y tendrían 2 minutos para, ¿verdad? Para poder contestar la pregunta. Entonces, paso con la primera pregunta. O me dices, Carla, antes de que comience con la primera pregunta, le pido por favor a todos los panelistas, como es un panel, y para que puedan tener las diferentes perspectivas, que mantengan siempre sus cámaras encendidas, para verdad que haya esa integración que es tan necesaria en este proceso del panel. Así que muchas gracias. Y para vernos las caras y no sentirnos solos. Así que voy con la primera pregunta entonces. ¿Verdad? Dice, ¿cuán viable es que se cumpla con la Agenda 2030? Creo que comienza César, ¿verdad? Adelante. Bien. Bueno, el cumplimiento de la Agenda 2030 es viable en cuanto cada persona se comprometa a cumplir con las metas que están planteadas para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, Yuval Noah en el 2018 en su libro Homo Deus inicia mencionando que en el siglo XX los principales problemas de la humanidad fueron la hambruna, la peste, y también menciona que en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Entonces ahora en el 2022 me pregunto, ¿acaso estamos condenados a repetir los problemas de los siglos anteriores? Porque en la actualidad existe el hambre, tal vez por una inadecuada distribución de las riquezas, porque existen personas con demasiado dinero y personas que son exageradamente pobres, ¿no? Existe también la peste, existe la pandemia del COVID, existen enfermedades generadas por organismos que salen de su ambiente natural, ¿no? Por ejemplo, hablamos de zoonosis, hablamos de enfermedades transmitidas por animales silvestres cuyo hábitat ha sido afectado y a partir de ello buscan, ¿no?, ir a otros espacios que les puedan proporcionar algún tipo de alimento o albergue. Si bien es cierto, los patógenos de los animales silvestres contribuyen al incremento de las enfermedades como una amenaza para la salud pública, también es cierto que las acciones humanas influyen
en el movimiento forzado de estas especies. O sea, las especies que están tranquilas en su hábitat, al de repente destruir los bosques, tienen que salir de ese bosque y buscar otro lugar donde poder vivir, ¿no? Y como ya mencionó la doctora Cervantes, ¿no? Se pretende que la temperatura del ambiente no aumente 1 o 2 grados, ¿no? Para evitar que el derretimiento del permafrost. Entonces, ¿qué pasaría si se deteriora o desaparece el permafrost? Los gases de invernadero que están debajo del permafrost saldrían, ¿no?, a la superficie a través del suelo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del metano, que es un gas de invernadero, lo cual generaría, pues, las condiciones apropiadas para aumentar el calentamiento global. Y si hablamos de que aumenta el calentamiento global, esto nos va a conllevar, por ejemplo, el derretimiento de los polos, a la activación de bacterias patógenas que se encuentran inactivas en ese hielo. Y bueno, y finalmente ya sabemos que también existe guerra, ¿no? Todos conocemos la crisis actual que hay entre Rusia y Ucrania. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estamos condenados a repetir nuestros errores? Por ejemplo, en mi país, cada vez que se acercan las elecciones presidenciales, pues se suele decir, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y esto lo podemos ampliar y decir los humanos que no conocen, o que no entienden, o que no asimilan las consecuencias de los errores cometidos en el pasado, están condenados a repetir esos errores y a perjudicarse no solo a ellos mismos, sino a perjudicar a los demás, a perjudicar al ambiente, a perjudicar la biodiversidad, la ecología, ¿no? Entonces, creo que frente cuando nos comprometamos verdaderamente a cumplir estas metas, podríamos decir que se puede cumplir con la Agenda 2030. Un paso a la vez y un proyecto a la vez, cambiando, ¿verdad?, la perspectiva de muchas personas, ¿verdad?, y haciendo los cambios que se necesitan. Así que muchas gracias, César, ¿verdad?, por contestar la pregunta. Pasamos contigo, Wanda, adelante. ¿Cuán viable es que se cumpla esa agenda del 2030? Claro, los 17 objetivos que estipula la agenda es lo ideal, es lo que todos queremos, pero viéndolo desde una perspectiva realista y hablando pues solo por Puerto Rico, porque no entiendo que sería diferente la viabilidad de estos objetivos en diferentes países, pero por lo menos en Puerto Rico entiendo yo que lamentablemente no es viable dentro de los próximos 7 a 8 años. Y no es porque no haya gente haciendo trabajo, porque gente buena y trabajadora y demás, haciendo todo tipo de proyectos, pero al fin y al cabo no depende de nosotros los que estamos haciendo ese tipo de trabajo, depende más bien de pues, la cabeza que nos gobierna, que pues, son nuestros políticos. Y aquí en Puerto Rico hay mucha corrupción, así que entiendo que es posible, pero dentro de los próximos 7 a 8 años, pues quizás no se pueda cumplir todos a cabalidad, pero siempre seguimos trabajando por ello porque es difícil, pero no imposible. Muchas gracias, Wanda. Sí, ¿verdad? Hay que ponerle la buena voluntad, ¿verdad? Y tiene que venir también desde arriba, que son los que tienen el poder, ¿verdad? Y tristemente, pues está bastante corrompido, como tú dices, no solamente aquí, ¿verdad? Sino a nivel global. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Por exponer, ¿verdad? Tu punto. Así que pasamos contigo, Jonathan, adelante. Bueno, pues cumplir con esa Agenda 2030, me gustaría que sí, que se le pudiera cumplir y que fuera de inmediato, porque los objetivos que presenta, pues, a quien no quisiera salud, bienestar, buena educación, eliminar la pobreza, todo eso, sería ideal. Pero como menciona Wanda, es un poco difícil. Por lo menos pues vamos encaminados, ya vemos muchos grupos e individuos haciendo el trabajo, pero sí, para que se pueda llevar a una escala mayor, necesitamos la ayuda del gobierno. Y de igual manera yo hablo de Puerto Rico, que nosotros somos de Puerto Rico, y es responsable que hablemos de lo que nos rodea y de lo que conocemos. Hay mucha corrupción, pues muchas veces nos ponen trabas, existe la burocracia. Quizás para promover la sostenibilidad hay que hacer un proyecto y se necesita realizar alguna obra, alguna labor. Necesitamos unos permisos. Cuando vamos a las agencias de gobierno se nos frustra porque
los deniegan, nos ponen trabas, no se puede, necesitas esto, consigues eso, necesitas lo otro, y se hace bien difícil. Pero aún así, no podemos, ¿verdad? Depender del gobierno y esperar por ellos. Nosotros en el huracán María vimos que Puerto Rico hace una crisis bien grande. El gobierno recibía ayuda, recibía muchas cosas, agua, generadores eléctricos, y los escondieron, no se lo dieron a las personas que necesitaban esas ayudas. Tuvieron que venir pues, diferentes recursos, peloteros de grandes ligas que querían ayudar y traer ellos, y ellos encargarse de repartir ellos mismos esas cosas para que no se perdieran. Pues no podemos depender del gobierno, tenemos que tomar acción nosotros, y tiene que haber una voluntad de todos, incluyendo el gobierno, para que se pueda cumplir con esta Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por compartir eso. Definitivamente, Puerto Rico las tiene duras, de verdad, dura y madura, como dicen por ahí. Así que sí, hace falta buena voluntad, pero sobre todo, ¿verdad? Que las personas también puedan poner en el poder a esas personas, ¿verdad? Que son las que van a trabajar. Que no sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en el pasado, ¿verdad? Porque hay que cambiar ya la mentalidad. Y los jóvenes también hemos visto, ¿verdad? Que quieren ser parte de eso y que están liderando, como he mencionado, ¿verdad? Están liderando esos movimientos y hay que dejarlos, ¿verdad? Que también tomen acción y apoyarlos en estas iniciativas. Así que pasamos entonces ahora, gracias Jonathan, ¿verdad? Pasamos con Gladys, adelante. Sí, en relación a este punto, es difícil si nosotros analizamos los indicadores del cumplimiento de estos objetivos. Todos los países tienen diferente grado de cumplimiento. Eso se debe a las características propias de todos y cada uno, pero debemos tomar en cuenta que lo importante es que se empezó, que ya iniciamos con esto y depende de todos y cada uno de nosotros. El mínimo granito de arena que pongamos va a redundar en un logro mayor. Entonces no hay que desanimarse, hay que echarle ganas, como dicen por allí, y continuar con nuestra labor en todos los ámbitos educativos. El principal es la educación, en todos los niveles, desde el hogar, las ciudades, los países, y independientemente de las características de cada país, de cada gobierno, nuestro mensaje, si todos nos ponemos a trabajar en ese mismo objetivo, les va a llegar en algún momento. Entonces, ánimo y seguimos para adelante. Muchas gracias, Gladys. Sí, exacto, el mensaje va a ir llegando, ¿verdad? Poco a poco. Hay que ejercer presión, ¿verdad? Pero llega. Así que muchas gracias por compartir esas palabras y ese aliento. Gracias, Gladys. Adelante, María Alicia. Pensando en Jane, por ejemplo, ¿no? Cuando ella nos dice pensemos global para actuar local, creo que viene bien al caso en esto de los 17 objetivos. Porque si cada uno de nosotros en nuestro pedacito de tierra, en el lugar donde nosotros podemos tener nuestra influencia de la manera que sea, eligiendo cuál es esa acción, cuál es ese cambio que nosotros queremos producir, realmente actuamos a conciencia, sin duda que vamos a ir sumando pequeñas, grandes acciones que van a hacer la fuerza. Pero sí también pienso que realmente hay decisiones políticas y decisiones que tienen un gran peso económico, que no ponen toda la voluntad para que esto sea posible. En realidad es de un lugar muy mezquino, ¿verdad? Porque todos necesitamos esta casa para vivir, es la única que tenemos para vivir. Y llegado el momento, no importa cuánto dinero, cuán rico, cuán poderoso soy para poder sobrevivir y para poderle legar a mis hijos, a mis nietos y a las generaciones futuras un lugar donde vivir. Entonces realmente que es un problema que realmente nos ocupa y nos preocupa a todos, pero a veces justamente los tomadores de decisiones no piensan que son parte también de los que van a tener que sufrir esas consecuencias, que las están sufriendo y que las sufrirán, y que ese legado que van a dejar a las futuras generaciones es también responsabilidad de ellos y de todos nosotros. Entonces sí pienso que tenemos que hacer algo, porque no podemos quedarnos paralizados pensando en que son otros los que toman las decisiones, sino tomar nuestras decisiones, que por algo estamos aquí, ¿verdad? Reunidos, conversando sobre esta temática y planteando qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros,
pero realmente que se necesitan cambios drásticos, cambios importantes que se tienen que tomar a nivel político y a nivel de los países que realmente tienen mucho poder en el mundo y que Creo que te perdimos, María. Si estás por ahí todavía, no te escuchamos muy bien. Muchas gracias, María. No sé si nos escuchas tú a nosotros, ¿verdad? Pero no perdimos la comunicación contigo. Te agradecemos, ¿verdad?, por contestar la pregunta. Y tienes toda la razón, ¿verdad? Todos tenemos que entrar en acción, ¿verdad? Y poner nuestro granito de arena para que las cosas puedan mejorar y que la agenda se pueda cumplir, porque es responsabilidad de todos, no solamente de uno, ¿verdad? Nada, pasamos a la segunda pregunta, ¿verdad? Y como nos indica por ahí Carmelo, son 2 minutos, ¿verdad?, para que puedan contestar la pregunta. Paso entonces a la segunda pregunta. Dice, ¿qué cambio implementaría para lograr que todos los países del mundo logren la sostenibilidad? Estamos contigo, César. Bueno, una pregunta un tanto complicada. Podríamos hablar de repente de empatía, ¿no? De normas sociales, de normas de convivencia, ¿no? Partiendo de que cada país tiene diferentes características, diferentes normativas y diferentes formas de cuidar o de no cuidar el medio ambiente. Bueno, en primera instancia, los habitantes de cada país deberían entender deberían entender el significado de la palabra sostenibilidad y lograr un desarrollo que le permita solucionar sus necesidades actuales, sus necesidades presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones que vienen a futuro, ¿no? Sin comprometer de repente el bienestar del medio ambiente. Es importante, como decía, desarrollar la empatía, las habilidades sociales, el respeto por el otro, entender que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás, ¿no? Y sobre todo el respeto por el ambiente, por el planeta, porque ya todos lo estamos mencionando en algún momento, solamente existe uno. Solamente tenemos un planeta, y no hay más. Y si lo destruimos, ahí termina todo. Ya dijeron anteriormente, la naturaleza continúa sin necesidad de la existencia del humano, pero el humano no podría continuar sin la existencia de la naturaleza, ¿no? Entonces hay cuestiones que se deben cambiar desde incluso a la hora de cruzar la pista, ¿no? Aquí en Perú tenemos a veces que mirar muy bien a todos lados antes de cruzar la pista, porque algunos carros se pasan el semáforo o se paran sobre el paso de cebra, ¿no? Entonces son cuestiones de que a veces no piensan en el otro, ¿no? Entonces creo que implementar la empatía, ¿no? Incluso desde los colegios, ir fortaleciendo esta parte de las normas de convivencia, las normas sociales, podría permitir que a la larga se generen algunas cuestiones que logren la sostenibilidad. Muchas gracias, César. Muy necesario ese valor hoy en día que nos hace falta, ¿verdad? Hace falta en el mundo, esa empatía, ¿verdad? Esa solidaridad, el ponerse en lugar del otro y poder entender las situaciones por las que pasan los demás. Así que muchas gracias por eso, César. Para beneficio de María Alicia, bendito, ¿verdad? Que se tuvo que salir del Zoom. Voy a leer de nuevo la pregunta para que entonces pueda contestar la Wanda. Si me da un momentito aquí con la pregunta de nuevo. La pregunta dice, ¿qué cambio implementaría para lograr que todos los países del mundo logren la sostenibilidad? Pasamos contigo, Wanda, adelante. Si estuviera bajo mi poder, yo creo que si pudiera implementar un cambio sería más bien un cambio social, que nos dé a nosotros la capacidad de una forma u otra de elegir políticos que estén comprometidos con el medio ambiente y con todos los objetivos de sostenibilidad. Y para ello se podría quizás crear plataformas directamente con científicos, estudiantes, educadores, planificadores, ingenieros ambientales, entre otros, donde estas personas puedan entrevistar a los políticos para entonces ratificar o evidenciar de alguna forma su compromiso con el medio ambiente. Y luego entonces, una vez elegidos, pues entonces crear reuniones, ¿verdad?, compulsorias para entonces establecer planes de acción
y de esa manera, pues de allí partir entonces y continuar monitoreando, ¿verdad?, los diferentes proyectos que se quieran llevar a cabo en un momento dado, y realizar visitas e informes periódicos, ¿verdad?, idealmente, sobre lo que se está haciendo, o sea, para evidenciar o de alguna manera u otra, pues poder decir si esto se está haciendo. Que si pues estuviera bajo mi poder, eso es lo que yo haría, tratar de crear plataformas donde se puedan hacer estas entrevistas, incluso quizás hasta desarrollar campañas de causa-efecto. Si entonces no tenemos estas personas que nos gobiernen o este grupo de personas que quieran de verdad ayudar al medio ambiente, no solo los políticos, sino las personas que trabajamos en proyectos un poco más directos, si no conseguimos a estas personas, este es el efecto dentro de un corto, ¿verdad?, lo que se prevé dentro de un corto y largo plazo. Muchas gracias, Wanda. Definitivamente, como dicen por ahí, en la unión está la fuerza. Hay que unificarnos, ¿verdad? No podemos ir por el mundo como si esto no nos importara o ese individualismo es el que nos mata, ¿verdad? Todos somos parte de un mismo espacio, un mismo planeta, un mismo entorno, ¿verdad? Y todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro espacio y nuestra casa común, ¿verdad? Así que sí hace falta unirse más y que la ciencia vaya de la mano, ¿verdad?, con todos los trabajos que se hacen y que no sigan las personas buscando de Google cada vez que quieren saber sobre algo, que las redes sociales sean los únicos medios de noticias, definitivamente. Así que gracias, Wanda. Pasamos contigo, Jonathan, adelante. Bueno, cambios que implementaría sería la educación. Como mencionó César, primero que nada que la gente sepa lo que es sostenibilidad, dar mayor promoción a estos foros y a la labor que realizan cada una de los diferentes que por aquí han pasado, para que la gente pueda ver, ¿verdad?, la importancia de trabajar con las huellas de los venados, con los tiburones, con los tinglares, con todos los temas que son súper importantes, todos y cada uno de ellos, y que todos van entrelazados. Uno depende del otro. Hay que darle mayor presentación, mayor foro para que todo el mundo conozca estas labores, como también mencionaba Wanda, que puedan ver lo que es causa y efecto. Pero un cambio que yo realizaría sería en la educación, volvemos nuevamente, cambiar la forma de educar desde edades tempranas. Que los niños se involucren, no con un salón de clase, no con 4 paredes, no con un libro. Que el niño vaya presencial a la playa, hacer recorrido de basura, saber la importancia que con recoger esa basura quizás le está salvando la vida a un tinglar, a un carey, que el niño pueda ir a una granja y ver cómo se trabaja la granja, pueda ir a una finca y ver cómo se trabaja la agricultura, que pueda ir a un mercado y vea la dinámica de ser solidarios y comprar productos frescos, productos, ¿verdad?, locales, de personas que hacen un esfuerzo para tenerlo ahí, que no vayan a otro lugar y compren otro producto y esa otra persona, ¿verdad?, se le pierdan sus productos o lo que sea. Tenemos que integrar toda la comunidad para que se pueda dar este cambio hacia la sostenibilidad y a países que nosotros podamos identificar que tienen una necesidad, llevar recursos, que los adiestren, que los eduquen, y como decimos acá en Puerto Rico, no le des pescado, enséñale a pescar, porque si él tiene una necesidad y tú vas y lo adiestras en algo que él puede entonces luego hacer y ser independiente y hacerlo por sí mismo, y ellos seguir educando a sus generaciones en su lugar, pues entiendo que vamos encaminados hacia esa sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan, muy de acuerdo, ¿verdad?, con tu pensamiento. Sí, necesitamos educación, ¿verdad? En Puerto Rico se han cerrado muchísimas escuelas y esa no es la solución. Necesitamos las escuelas, necesitamos educar a los jóvenes, ¿verdad? Y definitivamente que las aulas sean los espacios naturales, porque ese es el mejor ejemplo y es la mejor forma, ¿verdad?, en que van a aprender. Así que muchísimas gracias, Jonathan. Pasamos contigo, Gladys, adelante. Bueno, yo sugeriría fomentar la interacción entre los países, que es evidenciar que lo que hace uno le afecta al otro. Si uno descarga sus efluentes sin tratamiento, contamina los ríos que luego el otro lo necesita. Entonces no estamos aislados, estamos todos unidos, tanto a nivel físico como a nivel social. Si en un país no hay las condiciones, la gente migra, entonces
son cuestiones mucho más complejas que hay que fomentar esa interrelación. Si un proyecto le resulta favorable o exitoso en alguna consecución de algún objetivo, trasladarlo a otro país, o sea, transmitir las experiencias positivas, las experiencias, los logros alcanzados, para de esa manera replicar el éxito. Y de igual forma, las experiencias negativas, pues para no cometer esos errores. Y obviamente, como dijiste en tu presentación también, fomentar la empatía, el sentimiento de compasión, el entendimiento y la responsabilidad. Todos somos responsables de todas y cada una de nuestras acciones. Básicamente es. Gracias. Gracias, Gladys. Exactamente. Tenemos que cambiar la mentalidad, ¿verdad? De que lo que pase en África, en el Ártico, donde sea, no nos afecta a nosotros, porque la realidad es que nos ha golpeado en la cara muy duramente la realidad de que lo que pase allá nos afecta acá, así en cada parte del mundo, ¿verdad? Así que debemos, ¿verdad? Poner esa empatía a caminar y saber que todos estamos interconectados y que todo nos afecta a todos y cada uno por igual, que aunque no todos sienten el cambio climático, la pobreza de la misma manera, pero a todos nos va a tocar de alguna manera u otra. Gracias, Gladys. Pasamos contigo, María Alicia, adelante. Comparto sin duda todo lo expresado por los compañeros del panel y no sé, pido disculpas, Zoom me sacó para afuera cuando estaba hablando y en realidad no sé en qué momento dejaron de escucharme, pero tiene que ver mucho esto con lo que estaba expresando en ese momento, ¿no? En cómo los seres humanos hemos generado barreras geográficas que las hemos puesto nosotros, ¿no? La casa es, la Tierra es una sola, ¿no? El planeta Tierra es uno solo. Y justamente tenemos que entender eso, que lo que me ocurre a mí aquí en Uruguay también tiene que ver con lo que le ocurre a Carla en Puerto Rico o a cada uno de ustedes en los lugares donde están, y que sin duda la educación es un camino. Yo creo que no le podemos cargar toda la responsabilidad a la educación, tenemos que articular con otros aspectos de la vida social y sin duda lo político y lo económico tienen muchísimo peso en esto. Por eso creo que realmente que sería muy importante poder actuar uniendo fuerzas de diferentes ángulos. Me parece fundamental que la educación ambiental integre los programas escolares desde lo formal. Yo les contaba que, por ejemplo, Tras las huellas del venado surgió en lo formal y se fue a lo no formal para realmente poderse desarrollar con libertad. Nuestro lema, por ejemplo, es conocer para amar, desde la certeza de que nadie puede querer lo que no conoce, y ahí también con lo que compartían los compañeros sobre eso, ¿verdad? Jonathan por ahí decía, ¿no? En aulas abiertas, realmente en contacto con la naturaleza. Yo no le puedo contar la importancia de un árbol si nunca vio ese árbol. Entonces, bueno, el conocer para amar creo que es fundamental, y luego de ahí, luego que amo, luego que quiero, porque lo conozco, voy a querer protegerlo y conservarlo. Y desde ahí me parece que por ahí va el camino, pero que en realidad no le damos un lugar prioritario dentro de la educación formal, que es la obligatoria y a donde van todos los niños del mundo, o deberían ir todos los niños del mundo, donde realmente ocupemos el tiempo en eso. A veces desde los docentes también tenemos un debe, y es que sentimos a veces que es una pérdida de tiempo. Y eso es muy grave porque no tenemos realmente todos esa conciencia de hacia dónde tener que caminar. Entonces me parece que sería fundamental eso, ¿no? Como despertar de alguna manera mentes y corazones para poder cambiar nuestra forma de proceder y poder educar realmente desde el amor y desde el conocimiento y el contacto con la naturaleza. Muchas gracias, María Alicia. Completamente de acuerdo. Y sabemos que eso es lo que haces con tus estudiantes, ¿verdad? Pones en práctica todo eso que mencionaba Jonathan y los demás, ¿verdad? Así que gracias por esa contestación. Definitivamente, conocer para amar. Dicen por ahí, ¿verdad? Que si uno no se ama a sí mismo, no es capaz de amar a su prójimo tampoco, ¿verdad? Pues si uno no conoce y no ama lo que tiene a su alrededor, ¿verdad? No va a ser capaz de cuidarlo, así que definitivamente estamos de acuerdo en eso. Bueno, pasamos entonces con la última pregunta, ¿verdad? De este panel. La tercera y última pregunta para cerrar este segundo congreso de hoy, ¿verdad? Es desde el aspecto cívico-social, ¿de qué manera se puede aprovechar estas nuevas áreas o oportunidades para desarrollar nuevas propuestas para el desarrollo de la sostenibilidad? Pasamos contigo, César, adelante. Bien, ya lo habían mencionado ayer, es importante retornar, por ejemplo, a la enseñanza del curso de educación
considera el amor por el planeta, el amor por el país, el amor propio, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Héctor Béjar, en una entrevista para Voces en Luchas en agosto del 2021, nos menciona que todo ello se trata de dignidad, ¿no? Y la dignidad está relacionada con la identidad. O sea, está relacionado con que te despiertes, te mires al espejo y te sientas contento de lo que estás viendo, ¿no? Te sientas contento contigo mismo. Entonces, al perder la identidad, ya estaría perdiendo, ¿no? La persona estaría perdiendo su dignidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi país, pues hay una sociedad que se encuentra muy fragmentada, ¿no? Donde de repente eh, por las etnias sobre todo, ¿no? De repente el que es mestizo quiere ser blanco, ¿no? Cosas así. Entonces se está perdiendo la identidad, ¿no? Entonces hay diversas, digamos, hay una fragmentación aquí donde se le notan estos calificativos a partir, como te decía, de las diferentes etnias, ¿no? Y estas mismas etnias que no aprenden a vivir en comunidad, no aprenden a relacionarse entre ellas, ¿no? En tal sentido, sería muy difícil lograr que todos se encaminen a un desarrollo sostenible, ¿no? Teniendo en cuenta que también existe, por ejemplo, incluso cuestiones racistas, ¿no? Donde se cree que el campesino debe de soportar que frente a su casa se realicen excavaciones, que debe soportar que se contamine el agua, que se contamine el aire, pero de repente un poblador de un distrito económicamente más pudiente no lo soportaría. Entonces, tal como menciona en esta entrevista, ¿no? Héctor Béjar dice, el ministro de Energía y Minas cree que él no podría soportar que frente a su casa a una zanja, pero cree que de repente un poblador de Cajamarca, un poblador de Mollendo, sí pueden soportar que intervengan su laguna, que le quiten el agua, que la contamina, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el querer, ¿no? La parte cívica de querer a tu país, de quererte a ti mismo, también está vinculado por lo que pueda darte, en este caso, el sistema o la forma como se está moviendo el país en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente en Estados Unidos en la granja de alguien encuentran petróleo? Esa persona se vuelve millonaria. Pero ¿qué pasa aquí si en una comunidad nativa encuentran petróleo? Tratan de botar a todos esos nativos para poder extraer, ¿no? Entonces, desde el aspecto cívico hay que volver a querer a nuestro país, hay que volver a querer a nuestra casa común, hay que volver a querer a las demás personas, ¿no? Generar propuestas, proyectos que permitan humanizar a la humanidad, ¿no? Porque ya la humanidad está demasiado deshumanizada, todo el mundo quiere para sí mismo y nadie piensa en los demás, ¿no? Entonces, con creatividad, de repente con acciones, con algún tipo de servicio donde se pueda atender, ¿no? Y donde se pueda entender que el humano es un ser social y es un ser natural y que se debe a los demás y que se debe a la naturaleza, ¿no? A pesar de que muchas veces el sistema en el que vivimos nos aleja de todo ello, no debemos de olvidar nuestra esencia, ¿no? Ahora que han estado hablando de globalización, de mentalidad internacional, la mentalidad internacional implica no solo realizar acciones económicas con otros países, sino también entender la necesidad de esos otros países, entender la necesidad de los demás y ver cómo nuestras necesidades se vinculan con las necesidades de ellos, como muy bien lo habías dicho, Carla, hace un momento, ¿no? Y también entender cómo estas necesidades influyen en nuestras acciones y cómo nuestras acciones van a influir en las necesidades de ellos. Entonces, creo que este aspecto cívico es en realidad muy importante, pero igual habría que fortalecer muchos otros aspectos para que en realidad todos nos podamos encaminar hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias, César. El tema en sí mismo conlleva un congreso completo, así que muchísimas gracias, ¿verdad?, por abarcar y abordar de esta manera. Pasamos contigo, Wanda, adelante. Quizá mi respuesta a esta pregunta sería crear proyectos
proyectos donde se le dé la oportunidad a la comunidad de trabajar junto con científicos y personas de otras de profesiones relacionadas, pero sí darle la oportunidad a la comunidad para que participen, ¿verdad?, de estos proyectos, porque realmente cuando, ¿verdad?, nosotros como dentro de nuestra profesión, nosotros nos enfocamos en algo particular y entonces a veces tenemos unas ideas que van bien dirigidas a eso, pero conocer la perspectiva de los demás, de gente que pues quizás no estudiaron lo que nosotros estudiaron, pueden darnos ideas increíbles que nos pueden ayudar a avanzar en el futuro. Y entonces escuchándolos, integrándolos a proyectos, a talleres, capacitaciones, no solamente probemos la empatía y entonces la unión de nosotros como país, ¿verdad?, como pueblo, sino también podemos obtener ideas que pueden eventualmente, ¿verdad?, ayudar a cambiar nuestro país, quizás hasta el mundo. Dentro de la educación, yo aprovecharía, ¿verdad?, todas las herramientas y las metodologías que existen dentro de la educación formal e informal para dirigirnos a esas inteligencias múltiples, para entonces pues aprovecharla, ¿verdad?, y enseñarle lo más que podamos, porque creo que para obtener los valores que queremos para poder dirigirnos hacia un futuro mejor, siempre es bueno como que diversificarnos en estas áreas y poder llegar a todo el mundo a través de diferentes metodologías. Y no sé si me dirigí exactamente al objetivo de la pregunta, pero esto es lo que entiendo, ¿verdad?, que pues nos podría ayudar a realizar propuestas que ayuden al desarrollo sostenible en el futuro. Definitivamente, muchas gracias, Wanda. No hay contestaciones erróneas, ¿verdad? Cada cual aporta desde su perspectiva, ¿verdad?, desde el punto de vista, y tienes toda la razón, ¿verdad?, desde la profesión todos tenemos dones y, ¿verdad?, virtudes y talentos que debemos ofrecer al mundo, y qué mejor manera, ¿verdad?, que hacerlo en una unión para poder cumplir no solamente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, sino poder mejorar nuestro, ¿verdad?, nuestro entorno y conseguir las mismas metas que tenemos y los objetivos. Así que gracias, Wanda, por eso. Pasamos entonces con Jonathan. Adelante. Bueno, pues entiendo que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de enfocarnos y desarrollar en base a estos temas, y podemos hacer estudios de nuestras áreas que vayan dirigidos a esto. En el área donde yo resido, pues hay varias organizaciones ya trabajando estos temas. Agroinnova, que está certificando para agricultura, ganadería. Esta Vitrina Solidaria, donde está capacitando a las personas para hacer diferentes funciones, que ellos se puedan autoemplear o puedan emplearse después de la crisis económica del huracán María. Tenemos que darle continuidad a esto que ya está ocurriendo, y entonces ya tenemos los temas ahí, que simplemente lo que tenemos es que hacer un estudio de necesidades que vayan dirigidas a esto, y en base a esos estudios pues nosotros buscar recursos. Además de una vez hayamos identificado las necesidades, pues tenemos que de igual manera verificar las fortalezas y los recursos que tenemos para entonces atender esas necesidades y ponerlos a la disposición, juntarnos como comunidad, como sociedad, y seguir entrelazando lo que hace aquel con lo que hace el otro y hacernos cada vez más fuertes, porque ya tenemos para esta agenda y todos estos objetivos que tiene la agenda. Muchas gracias, Jonathan, ¿verdad? La unión definitivamente, creo que todos han llegado a esa misma conclusión, ¿verdad? Hace falta unirnos, ¿verdad? Como un solo pueblo, en una sola voz también, ¿verdad?, para alzarla en beneficio de la conservación, ¿verdad?, del ambiente y de estas metas y el cumplimiento de estos objetivos. Así que gracias, Jonathan. Pasamos contigo, Gladys. Adelante. Sí, bueno, ratificando lo que dice Jonathan, es eso, comprometernos y hacer que los demás también se comprometan en base, tomando como herramienta una educación dirigida con un porqué y para qué, de manera de que estemos enfocados en lo que queremos lograr. Una educación que llegue a todo nivel, que inclusive el nivel es, psicológico, de manera de crear individuos que sean exitosos en todo lo que hagan, que se desarrollen sus capacidades,
que les demos herramientas, que de esa manera pues ellos se van a responsabilizar muchísimo mejor, conociendo y esforzándose por lograr los objetivos, pero bien claros, o sea, en el aula exterior, como dicen, como han mencionado hace poco. Entonces, básicamente es eso, una educación enfocada con un porqué, un para qué y el compromiso de todos. Muchas gracias, Gladys. Aquí en Puerto Rico se está utilizando mucho últimamente, ¿verdad? Lo que es ciudadanos científicos, ¿verdad? Son personas que a lo mejor, aunque no tienen una capacitación en cierta área, pero aprenden, ¿verdad? Sobre diferentes temas y son parte de, o sea, hacen ciencia en la naturaleza, ¿verdad? Y se integran y conocen. Y eso es algo definitivamente esencial y que hace falta y qué bueno, ¿verdad? Que se está trayendo. Y tienes toda la razón, Gladys, definitivamente. Hacen falta, ¿verdad? Estos espacios. Pasamos entonces con María Alicia, adelante. Sumaría a lo que los compañeros panelistas han dicho, la escucha, y vuelvo a ella cuando decía que la escucha es una llave mágica para el aprendizaje y para la enseñanza. Creo que también la escucha sería una llave mágica para poder actuar realmente en los problemas que tiene cada persona y cada grupo humano dentro del planeta. Y entonces el poder escuchar, el saber realmente qué es lo que le preocupa, por qué de repente actúa de esa manera y no de otra, porque bueno, también tiene que ser sostenible y sustentable, ¿verdad? La vida humana. Entonces me parece que sería fundamental eso, el poder escuchar y el poder escuchar para algo, porque muchas veces se toma la opinión y en diversos lugares del mundo ocurre lo mismo, porque esto cuando lo charlamos siempre aparece de una manera o de otra, se escucha o se pregunta y se lleva números y se grafica, pero después no se hace nada con esa respuesta. Entonces, una escucha real, una escucha genuina, donde podamos realmente después tomar esas respuestas para hacer acciones, y acciones que involucren a la gente, donde se sientan protagonistas y donde se sientan comprometidos, porque cuando la gente se siente parte y parte de la solución de su problema, no duda en actuar de la mejor manera y con la mejor buena voluntad. Entonces creo que sumaría lo que los compañeros panelistas han dicho eso, la escucha, pero una escucha para una actividad participativa, para una respuesta, y no simplemente una escucha que quede ahí perdida. Y para terminar, me gustaría citar a un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que dice: me gusta la gente semipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Por más gente semipensante, por un cambio que es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alicia. Definitivamente, totalmente de acuerdo con tus palabras, ¿verdad? Y qué bonito que utilices eso para poder cerrar esta instancia. A veces, ¿verdad? Nosotros, no solamente como puertorriqueños, ¿verdad? Sino las personas en general me dirán, ¿verdad? El deporte es algo que nos une, ¿verdad que sí? Que como se nos hincha el pecho cuando suben la bandera, cuando tocan nuestro himno, ¿verdad? Y nos unimos todos en una sola voz, en un solo entusiasmo, ¿verdad? Ojalá y que con el tiempo tengamos esa misma unión que se necesita para poder llevar el mensaje de educación, de concientizar, ¿verdad? Y de poder proteger nuestro ambiente, que no sean solamente las mismas 5 personas en un entorno con una pancarta pidiendo justicia climática, ¿verdad? Sino que más voces se unan de esa misma manera, ¿verdad? Que aprovechemos estos espacios que hemos tenido hoy, que Carmelo nos ha permitido, para poder despertar esa conciencia que algunos tienen dormidos, ¿verdad? Y que podamos unirnos, como ustedes dicen, porque en la unión está la fuerza y en las colaboraciones es que se puede conseguir mucho más, ¿verdad? Definitivamente. Así que nada, les agradezco a todos y cada uno de ustedes y paso con Carmelo Cedeño, adelante. Gracias, Carla, por moderar este panel. Gracias a cada uno de nuestros panelistas, a César, a Jonathan, a María Alicia, a Wanda y a Gladys. Gracias por decir que sí, gracias por haber sido parte de este proyecto, por haber participado de este Congreso Internacional de Educación Ambiental